Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación, informamos los avances de infraestructura carretera. Adelante. El día de hoy traemos estos temas: obras de continuidad, ejes prioritarios, puentes y distribuidores viales, el programa general Lázaro Cárdenas del Día, programa carretero de Guerrero, caminos artesanales, bachetón, modernización de autopistas y acciones emergentes del huracán Erika. Adelante. Comienzo con la San Ignacio Tayoltita. Hace 15 días vieron que ya lo que nos falta es únicamente el puente del Saus. Vieron estas columnas por concluir, pues prácticamente están concluidas. Iniciamos montajes de traves la próxima semana y su terminación está programada para finales de julio. Entonces va bien, traemos 3 frentes de obra, 477 trabajadores, 81 máquinas, y es lo único que falta. Se concluye, como digo, en julio de 2025. La siguiente. En el caso del puente Rizo de Oro, estamos en las pruebas que llaman en vacío del cable para montaje. Menciona el estado, Rizo de Oro en Chiapas. Ajá. El puente Rizo de Oro en Chiapas son 2.1 kilómetros. En total, junto con los 2 accesos, ya como mencioné en la ocasión anterior, la estructura está prácticamente concluida, están ensamblándola y los montajes empiezan la próxima semana. Estamos en lo que denominan pruebas de vacío del cable, que es el que va a levantarlo. Aquí ya se ve, se hicieron ajustes a unos gatos hidráulicos en la parte inferior y estamos a punto de iniciar los montajes. 17 frentes de obra, 268 trabajadores y 81 máquinas. Adelante. En el caso del puente Nichupté, aquí se montaron 65 traves de la última ocasión que nos vimos. Estamos montando del orden de 30 traves. Esto es en Quintana Roo. Son 11.2 kilómetros. El tramo de la parte de Laguna es 6.2 kilómetros. Como vieron ahorita en la estructura metálica ya se concluyeron las losas, estamos terminando la armadura. Traemos 3 frentes de montaje en la parte lagunar, con ese rendimiento de más de 30 traves a la semana. Entonces vamos dentro del programa para concluir en diciembre de este año. Buenos días, muchas gracias, presidenta. Como adelantaba la presidenta, les queremos sintetizar los principales cambios, no son todos, pero son los más importantes, en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y como adelantaba la presidenta, pues muchísimo de esto salió de los conversatorios y de las posiciones pues de distintos actores en el sector, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. Siguiente, por favor. Me voy rápido. El nuevo órgano regulador de telecomunicaciones es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, como un desconcentrado dentro de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pero con independencia técnica, independencia operativa e independencia de gestión, conformado por 5 comisionados nombradas por la persona titular del Ejecutivo, la presidenta, y ratificados por el Senado. Y de manera importante recordar, las atribuciones del IFT se dividen en 2, entonces no hay una mayor concentración, de hecho hay una división de atribuciones. En la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el tema de espectro, concesiones y autorizaciones, y en la Comisión Nacional Antimonopolio, que estará sectorizada la Secretaría de Economía, todo el tema de competencia, preponderancia y regulación asimétrica en el sector. Segundo, que es una parte innovadora de esta ley, el Estado como un prestador de servicios de Internet, y como ya lo adelantábamos en alguna ocasión, en el caso que se trate de una concesión comercial para servicios a usuarios finales, competir en igualdad de condiciones que los privados para el acceso a espectro en una licitación pública, es lo que se conoce como neutralidad de competencia. Y en el caso de uso público para cobertura social, oficinas gubernamentales o internet público en sitios públicos, pues con acceso gratuito y preferencial a espectro. Siguiente, por favor. El tema de publicidad de gobiernos extranjeros, como ustedes sabían, no se permite en televisión y radio la transmisión de propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros, con excepción, por supuesto,
de promoción turística, cultural o deportiva. Y en el caso de plataformas digitales, lo único que no se permite es la pauta, es decir, la adquisición de publicidad o, para que tengan mayor visibilidad videos, ¿no? Y como saben, se eliminó el artículo 109, que estaba asociado a un tema estrictamente fiscal, pues para que no quede espacio a duda de que no hay ningún espacio de censura en esta iniciativa. Derechos de las audiencias. Se regresa a lo que estaba en la iniciativa del 2014, códigos de ética, muy importante, defensores de audiencia para que televidentes, radioescuchas pues tengan mecanismos, por supuesto, de defensa, y distinguir entre información noticiosa y opinión en espacios noticiosos, programas noticiosos, esto para garantizar el derecho a la información que se encuentra en el sexto constitucional. Derechos de usuarios, todos los equipos desbloqueados, recarga de saldo en cualquier establecimiento, no importa de qué empresa sea uno cliente, y por supuesto llamadas gratuitas aunque no tengan las personas saldo para números de emergencia y atención, ¿no? Derechos de accesibilidad, un tema que salió muchísimo en los conversatorios y la verdad estamos muy contentos de poder incorporar. Derechos para personas con discapacidad, no son todos, pero los dos más importantes, funciones de accesibilidad en aplicaciones y portales, que eso además ha habido un desarrollo muy importante tecnológico para poderlo implementar, y por supuesto equipos accesibles, celulares, computadoras, etcétera. Perspectiva de género, muy importante, que niñas y mujeres accedan a Internet, telecomunicaciones y radiodifusión en igualdad de condiciones. Siguiente, por favor. Descuentos en pago de espectro a cambio de despliegue de infraestructura, esto en zonas geográficas que hoy no tengan acceso a Internet, y en carreteras, que es un tema recurrente también por parte de la ciudadanía. Interconexión, hoy esto ya ocurre con empresas comerciales, ¿no? Si uno tiene su contrato con una empresa X y tu mamá lo tiene con una empresa Y, pues no hay ningún impedimento para que tú le puedas hablar a tu mamá, ¿no? Es exactamente la misma lógica. Ahora, lo novedoso, pero es bien importante, es que es para redes de uso social comunitario, indígena y afromexicano, que si tienen una pequeña empresa comunitaria de conectividad, pues puedan también, o de telefonía, pues puedan interconectarse, bajo tarifas accesibles, por supuesto, que no sean prohibitivas. Beneficios a redes sociales comunitarias indígenas y afromexicanas, realmente esto está en el centro de la nueva ley. Facilitar el acceso a espectro de manera muy importante, posibilitar que hasta 3% del total del tiempo se pueda usar para publicidad y patrocinios. Y de nuevo aclarar, esto es publicidad y patrocinios locales, ¿no? Esto no es que una corporación pueda transmitir un comercial en esta radio comunitaria, es la tienda de la comunidad, la papelería, en fin, ¿no? Pero que sí genera mecanismos pues, de sostenibilidad financiera para que puedan sobrevivir, y destinar entre el 1 y el 10% del presupuesto de comunicación social a este tipo de radiodifusoras, y acceso a banda no solo en la parte alta de FM, que luego cuando está muy saturado pues ya no les queda absolutamente nada, entonces si hay algún espacio disponible en algún otro lugar de FM, pues que puedan acceder. Política inclusiva de espectro, muy importante, nuevas licencias para radioaficionados, es decir, esto lo que implica es que no tienen que andar el trayecto de una licitación de espectro como si fueran un gran operador, sino que es un mecanismo mucho más accesible para radioaficionados, para la industria. Esto es muy importante, por ejemplo, México se está fortaleciendo muchísimo en electrónica, semiconductores, y mucho del proceso de producción requiere espectro, ¿no? Porque está automatizado, entonces que accedan de manera rápida, y uso temporal para investigación, educación, universidades, cultura, etcétera. Siguiente, por favor. Soterramiento, que lo único que significa es que se entierren cables. Establece principios muy generales de ordenamiento y retiro de cables en desuso. Muchos de los cables que ustedes ven en los postes son cables que en realidad no están dando ningún servicio, que se quedaron ahí. Y un soterramiento gradual para que no sea excesivamente oneroso para empresas, pero que sí empiece a poner orden en el cableado.
Simplificación y homologación de trámites, simplificar, digitalizar y homologar los trámites para despliegue de infraestructura y facilitar, por supuesto, que esto ocurra. Consulta pública, decisiones de la comisión se someterán a consulta pública pues, para que manifiesten su opinión quienes lo consideren. El tema de los chips en celulares, solo se puede comprar y mantener activado un chip si se presenta identificación oficial a los operadores, ¿no? Esto es algo que los operadores digamos, registran, no es un registro que haga el gobierno, pero no tener chips activos si no están asociados a una persona que se haya identificado. Y finalmente, recursos orbitales, muy importante, la mitigación de basura espacial y sobre todo preservar, que México preserve sus posiciones orbitales, pues para poder poner satélites que den servicios, por ejemplo, de conectividad, ¿no? Y la última, por favor. A modo de síntesis, pero es bien importante, ¿no? El mensaje. Esta es una ley para, uno, el acceso a Internet de todas y todos. ¿Se acuerdan la vez pasada que tuve la oportunidad de venir? Hablábamos de 16 millones, por lo menos 16 millones de mexicanos que no tienen acceso a Internet y todo lo que esto implica en términos del ejercicio de otros derechos. El uso justo e inclusivo de espectro para comunidades indígenas, afromexicanas, pero también con una perspectiva de género. Fortalecer la cobertura pública y social para garantizar también el acceso a Internet, pero esto sin dejar de robustecer un sector competitivo que sea atractivo a la inversión, al despliegue de infraestructura y al crecimiento de la cobertura privada por parte de operadores. ¿Sería cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. ¿Quién puede oponerse a que las y los trabajadores tengan seguridad social y derechos laborales? Con mentiras, medios de información, comentaristas y políticos de oposición han atacado a la reforma laboral en materia de trabajo en plataformas digitales, que reconoce la relación laboral entre las aplicaciones y sus empleados, es decir, no son socios. Además, esta reforma otorga derechos y seguridad social. Si se oponen a que las y los trabajadores de plataformas digitales tengan derechos, ¿a quién defienden? ¿Por qué asumen la misma posición de quienes, para evitar que el salario mínimo aumentara, mentían con la amenaza de la falsa inflación? Por otro lado, como ocurre cada vez que hay una contingencia producto de un fenómeno natural, tras el paso del huracán Erika en Oaxaca y Guerrero, los nostálgicos del Fonden y de las corruptelas que este fondo permitía, atacaron a la estrategia del gobierno federal que sin intermediarios entrega apoyos y recursos casa por casa. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Supuestas afectaciones a trabajadores de aplicaciones por la entrada en vigor de la reforma laboral y hasta la presunta falta de recursos para apoyar a las poblaciones afectadas por el huracán Eric son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. La reforma laboral en materia de plataformas digitales afecta a los trabajadores de aplicaciones. ¡Mentira! A través de notas informativas, columnas de opinión, espacios radiofónicos y televisivos, diversos medios de comunicación, comentaristas, políticos de oposición y usuarios de redes sociales han impulsado una campaña de desinformación en contra de la reforma laboral en materia de aplicaciones digitales con 3 líneas de desinformación. A. La ley obliga a los trabajadores a tener horarios fijos. Y también que les cambie el modelo por completo. Mire, por ejemplo, el hecho de que hay gente que trabaja solamente 3, 4 veces a la semana, no las 6 veces que ahora las plataformas estarían obligadas. Y hay gente que trabaja más de 8 horas y hay gente que trabaja menos de 8 horas. Es un modelo de negocio distinto. ¡Mentira! El artículo 291E de la Ley Federal del Trabajo sobre Plataformas establece que el tiempo de trabajo destinado para la plataforma será definido por la persona trabajadora y tendrá completa libertad para determinarse sin horarios fijos, pudiendo conectarse y desconectarse a discreción cuando así lo requiera. B. La ley aumentará la carga fiscal de los trabajadores. Los repartidores y los choferes de plataforma le han pedido, suplicado, rogado al gobierno que no les amuele la vida, que sus ingresos se verán seriamente afectados con esa ideota de meterlos al seguro social. ¡Mentira!
¡Mentira! Los trabajadores de aplicaciones cumplen con sus obligaciones fiscales desde 2019 a través del ISR y el IVA. La formalización laboral no implica una mayor carga fiscal, tampoco hay un cambio de régimen fiscal y no hay un aumento de impuestos. C. Los repartidores y choferes de aplicaciones no sostienen una relación laboral con las plataformas. ¡Mentira! El artículo 291A de la Ley Federal del Trabajo establece que es una relación laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas que requieren la presencia física de la persona trabajadora para la prestación del servicio, las cuales son gestionadas por una persona física o moral en favor de terceros a través de una plataforma digital, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para ejercer el mando y la supervisión sobre la persona trabajadora. 2. La reforma a la Ley de la Guardia Nacional permitirá a esta institución investigar sin control del Ministerio Público ni supervisión judicial. ¿Qué busca Morena con esta iniciativa? Que cualquier burócrata de cuarta pueda leer tus mensajes, escuchar tus llamadas, rastrear tu ubicación, acceder a tus datos biométricos y monitorear cómo navegas en Internet, lo que lees, lo que escuchas, lo que consumes. Y todo sin orden judicial, sin controles ni contrapesos. ¡Mentira! La consejera jurídica del Poder Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, informó durante la mañanera del pueblo del 24 de junio, con la reforma a la Ley de la Guardia Nacional, esta institución colaborará con instancias de seguridad pública para generar, compartir y obtener información, siempre bajo la conducción, mando y coadyuvancia de la autoridad ministerial. 3. El gobierno de México prohibió a los trabajadores retirar dinero de sus afores. ¡Mentira! La propuesta para modificar el artículo 191 de la Ley del Seguro Social tiene como objetivo prevenir y erradicar prácticas indebidas por gestores o despachos externos. La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de junio busca eliminar a gestores que utilizan a los trabajadores para cobrarles comisiones excesivas por la promesa de obtener montos elevados de retiro. 4. El gobierno de México no cuenta con recursos para apoyar a Oaxaca y a Guerrero tras el paso del huracán Eric. ¡Mentira! Durante la mañanera del pueblo del 19 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el gobierno de México cuenta con recursos apartados del presupuesto público para la atención de desastres naturales, los cuales serán asignados luego de que la Secretaría del Bienestar levante un censo para conocer las zonas afectadas. Actualmente, el presupuesto asignado para la provisión de desastres naturales es de más de 18,000 millones de pesos. 5. La red de sensores sísmicos se encuentra desconectada en Oaxaca y Guerrero por el paso del huracán Eric. ¡Mentira! El sistema de alerta sísmica mexicano informó que tras el paso del huracán Eric continúa operando con normalidad. Además, aclaró que en caso de presentarse un sismo que amerite ser alertado, se emitirá el aviso de la alerta sísmica. 6. El gobierno de México busca eliminar las fiscalías autónomas. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 20 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que su gobierno haya propuesto una reforma para eliminar la autonomía de las fiscalías en el país. Destacó el papel fundamental que tienen estas instituciones en la pacificación y la disminución de la violencia en México. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, presidenta. Gracias.